Delia Muñoz Muñoz. La doctora es coordinadora y profesora de la Maestría en Solución de Conflictos, es jefe de Gabinete de Asesores de Defensoría del Pueblo, procuradora supranacional, asesora legal de Perú OEA, jefe de Gabinete de Ministro de Trabajo y primera Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo, responsable del área legal del estudio de Belaunde. La doctora Delia Muñoz Muñoz nos va a explicar su tema titulado El derecho humano a la salud en las poblaciones indígenas. Sin más, yo cedo la palabra a la doctora Delia Muñoz. Buenas noches, muchas gracias a los organizadores del evento iberoamericano sobre derechos humanos y poblaciones vulnerables. Me encantaría que pudiésemos debatir con los tres que me han precedido, pero ya tenemos los temas establecidos. A mí me toca conversar sobre el derecho humano a la salud en las poblaciones indígenas y lo he focalizado esencialmente en el tema de las comunidades amazónicas. Muchos de los conceptos que han vertido los colegas que me han precedido me sirven de marco para poder conversar y formular al final mis apreciaciones. Yo soy de las personas que consideran de que para poder hablar de algo hay que manejar la data. ¿Cómo hago para poder cargar mi PPT? A ver si es este. Uy, no aparece el archivo ahora. Si me ayudan, por favor. Mm, bueno. Ah, Desde acá lo proyecto, doctora. por favor. Ajá. Muy bien. A ver, veamos. Ya, usted ya lo está poniendo, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces, ¿yo lo puedo mover ya o usted lo va avanzando también? Me va indicando para avanzar. Perfecto. Entonces, arranquemos con la primera lámina, que es la presentación del tema. Y a mí me parecía absolutamente relevante en este contexto de cuando hablamos de poblaciones nativas, la doctora Kulki hablaba de porcentajes. Y yo me voy a centrar en lo que son las poblaciones nativas originarias. La gran fuente de información que tenemos es el censo realizado por el INEI en el 2017. Es sobre el cual tanto la Defensoría del Pueblo como otras organizaciones van a realizar los estados de situación o los marcos teóricos para los diferentes informes que emiten. Entonces, en el Perú tenemos poblaciones originarias en 11 departamentos o regiones del país. Vamos a tener 44 pueblos originarios que están agrupados en 2.703 comunidades indígenas. Las comunidades indígenas son los espacios poblacionales de 5 o más familias donde radican estas poblaciones especiales, ¿no? Ellos van a hablar 40 idiomas o lenguas. Pude verificar en la data del Ministerio de Educación que se dicta educación escolar en 23 idiomas nuestros. ¿Cuáles van a ser las principales comunidades? Son, como ya les dije, 44 pueblos originarios, pero las más grandes van a ser la Xánica, que es el 19% de la población, con 520 comunidades, la Huajún, que representa el 15%, con 419 comunidades, y la Quichagua, que representa el 11%, con 315 comunidades. Ahora, cuando se hizo el censo, hubieron 212.000 compatriotas nuestros que se autoidentificaron como indígenas u originarios. ¿Podríamos ir a la siguiente lámina, por favor? Listo. Muy bien. Como yo voy a hablar de derecho a la salud en pueblos originarios, interesa ver qué cosa es lo que nos dice el censo. Del total de 2.703 comunidades indígenas, 865, o sea, el 32%, va a contar en el seno de estas comunidades con establecimientos de salud. Y esto implica de que el 67% no cuenta con ello. Es de que hay 1.838
comunidades que carecen por completo de servicios de salud al interior de ellas mismas. De ese universo de establecimientos de salud, ¿qué cosa es lo que tenemos? El 92.3% va a tener solamente una posta médica. Solamente un 5% va a contar con un centro de salud y un centro de salud que permite el internamiento únicamente en 1.7%. Puede ir pasando. Esto significa de que a nivel de la prestación de servicios de salud, el Estado realmente tiene una atención muy básica en lo que se llama la primera línea y muy poco espacio para atender con internamiento, lo cual va a tener consecuencias al momento que hablemos de una pandemia como la que estamos atravesando. Muy bien, ¿quiénes trabajan en estos centros médicos, en estas postas de salud, en estos lugares de atención de las comunidades indígenas? En el momento del censo del 2017, habían 1.866 servidores en materia de salud y el 61.4% tenía procedencia indígena. Este dato es importante porque para poder hacerse entender, para poder explicar, la comunicación en el idioma originario es absolutamente fundamental. ¿Qué cosa pasa con esta población indígena? Ellos van a contar mayoritariamente con la protección que brinde el Estado a través del Seguro Integral de Salud. Se identificó en ese momento que el 89% contaba con la cobertura de este beneficio social a cargo del MINSA y que únicamente el 1,9% gozaba de las prestaciones en salud a cargo de eSalud. Un dato importante, y lo uno con la primera frase de esta lámina, es que cuando eran niños, únicamente el 36.4% aprendió de manera paralela el idioma español aparte de su idioma originario. ¿Puede pasar, por favor? ¿Esto qué cosa significa? De que es fundamental que tengamos a la población que atiende en las postas o centros de salud a personas que puedan comunicarse en el idioma originario. ¿Por qué? Porque el español va a ser la segunda lengua para muchos de nuestros pobladores de comunidades indígenas y de carácter originaria. Vayamos avanzando. Podemos pasar a la siguiente lámina. Perfecto. Vamos a ver de que existen una serie de instrumentos internacionales, algunos de los cuales ya en la primera presentación han sido trabajados en detalle y yo voy a mencionar solamente tres que son los que regulan en el Perú el gran paquete de compromisos constitucionales y legales que hemos asumido en tratamiento especial a las comunidades indígenas originarias porque son una comunidad vulnerable a la cual tenemos que preservar porque está vinculado a nuestra cultura. Y la no atención en temas de salud puede llevar a la desgracia de que esa nación desaparezca. En consecuencia, los tres grandes marcos que nosotros hemos incorporado en nuestra legislación es evidentemente la Carta, las convenciones del sistema de la OEA, donde ya en el artículo 10 se reconoce un tratamiento especial en salud para comunidades y pueblos originarios. La Gran Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de las Poblaciones Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas que regula muchos derechos que deben de gozar estas comunidades, entre ellos el de la consulta previa, que también ya lo comentó el colega, pero también aborda el tema del derecho a la salud. Y finalmente, en el protocolo adicional, más conocido como protocolo o pacto de San José, donde específicamente ya también se habla del acceso al goce a la salud. ¿Podría pasar la página, por favor? Entonces, ¿por qué son importantes estos instrumentos marcos? Porque a partir de ellos, el sistema interamericano y concretamente la Corte de San José, que es la que establece la forma y el mecanismo en que se aplican las obligaciones que los estados han asumido en las materias contenidas en los diferentes tratados, como los que acabo de enunciar, ha emitido diferentes sentencias en los que reconoce
la obligación del Estado de desarrollar políticas públicas con visión de derechos humanos. Esta línea de interpretación de la Corte ha sido recogida en el último año en un informe de la Comisión Interamericana en el que dice que cuando ejecutamos políticas públicas tenemos que tener presente la vigencia de los derechos fundamentales de las más diferentes poblaciones. En este caso, controlar muy bien la atención en salud a las comunidades indígenas originarias. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el mundo de una manera muy organizada para lograr los objetivos de desarrollo sostenible con la aplicación de principios y obligaciones que vienen siendo claramente trabajadas en las más diferentes instancias. Así, por ejemplo, en el caso de la comunidad indígena Yaqué Axa versus Paraguay, la Corte señala en uno de sus considerandos una cosa que es bastante importante y para mí constituye la parte fundamental de esta presentación. Y dice, la salud de un individuo se suele vincular con la salud de la sociedad en su conjunto y presenta una dimensión colectiva. Es decir, de que la salud no es solamente un bien, un derecho aislado, sino que representa el accionar, la protección, la obligación, el cumplimiento del Estado respecto de todo el colectivo al cual tiene que proteger, al cual tiene que brindar asistencia. Y agrega la Corte en esta sentencia, en el considerando 167, las afectaciones especiales del derecho a la salud, del derecho a la alimentación y el acceso al agua limpia impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos como el de educación e identidad cultural. Los colegas que me han precedido han tenido a bien formular mucho énfasis en lo que son otro tipo de derechos que están vinculados. Se ha hablado del derecho del medio ambiente ecocéntrico y cómo este tiene una incidencia en el tema de los derechos humanos. La colega Kulki ha mencionado la necesidad de tener en consideración las confluencias de derechos y el colega Delgado también hablaba de los más diferentes mecanismos de reclamación a los que uno puede recurrir para exigir al Estado cumpla de manera apropiada. Yo los traigo todos y hago presente que según la Corte Interamericana, cuando estamos hablando del derecho a la salud, estamos hablando de un derecho puerta, de un derecho de acceso. Es aquel derecho que es tan esencial, tan consustancial a mi condición de ciudadana o de ciudadano que me va a permitir el acceso a educación en mi idioma, a poder acceder a prestaciones de salud, a poder acceder a que me entiendan y a poder realmente disfrutar del beneficio y la atención que mi salud precisa. Entonces, no olvidar, el derecho de salud es un derecho puerta, no solamente es fundamental, sino dentro de lo que son las últimas categorías de derechos que venimos reconociendo, tiene una característica sumamente especial y está vinculado a la integridad y la vida. Puede pasar la lámina y la segunda sentencia que yo quería comentar con ustedes, porque evidentemente era imposible ponerlas todas, porque son muchas y nos podríamos amanecer conversando sobre los diferentes aspectos, que es el caso de la comunidad indígena Saiguajamaya versus Paraguay. Y me gustó esta sentencia porque en el considerando 173, cuando hay la demanda planteada contra el Estado paraguayo, hubo también una serie de medidas de protección que se habían dictado. Y en el contexto de la defensa que realiza el Estado, este invoca que no puede ser considerado internacionalmente responsable si las personas involucradas no ejercieron de una manera adecuada su derecho. Y lo que le contesta la Corte a ese punto específico es lo siguiente. No acepto el argumento estatal referente a la responsabilidad compartida que tenían los enfermos de llamar a los centros asistenciales para recibir tratamiento y los líderes de la comunidad de llevarlos a tales centros o comunicar la situación a las autoridades sanitarias. Agrega la Corte en este largo considerando que el Estado debía garantizar los derechos de la población y las comunidades
en general. Y concluye de una manera muy fuerte y muy clara. Aceptar lo contrario sería incompatible con el objeto y propósito de la Convención Americana, la cual requiere que sus provisiones sean interpretadas y aplicadas de tal forma que los derechos en ellas contemplados sean práctica y efectivamente protegidos. ¿Qué nos está diciendo? En la anterior sentencia dice que es un derecho puerta. En el segundo derecho dice que es el Estado el que tiene que ir, el Estado el que tiene que tomar las previsiones, un poco siguiendo el análisis, conclusión propuesta de la doctora Kulki, que decía que había que tener pues estos programas de atención de salud itinerante de repente, ¿no? Entonces es bastante duro lo que la Corte establece a nivel de los estados para el cumplimiento de estas obligaciones contenidas en los tratados que ya he mencionado. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente lámina? Veamos qué nos trae la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo cuenta con una adjuntía y dentro de una adjuntía un proyecto que trabaja el tema de pueblos indígenas. Recientemente, hace 2 semanas, menos de 2 semanas, han sacado un informe que se llama Las recomendaciones para un plan de atención con pertinencia para los pueblos indígenas de Loreto, a través de la atención del COVID-19. Este informe realmente toma en la parte marco los antecedentes establecidos por el el INEI referente a la población, educación, cultura, y va a focalizarse en el departamento de Loreto. ¿Por qué? Porque el departamento de Loreto es uno el que tiene el mayor número de la población indígena. Y señala como conclusión que el Estado peruano tiene en primer lugar la necesidad de dotar recursos económicos ¿a quién? A las unidades de salud para que puedan atender con lineamientos y protocolos especiales a las comunidades indígenas y no solamente atenderlas ahora en la emergencia en caso de que se enferme, sino en lo que es más importante, que estén preparadas, informadas y protegidas ante una situación de un contagio de carácter masivo. Como ustedes ven, he presentado muy rápidamente puede pasar a la siguiente página. He presentado muy rápidamente las láminas con los contenidos jurídicos y de marco que sustentan mis comentarios. ¿Qué cosa es lo que yo pienso? Hoy en día, en el siglo XXI, los estados a nivel internacional son plenamente conscientes de que el desarrollo, el avance de la economía, no solamente tiene que ser para lograr una occidentalización, como de repente lo asumíamos en el siglo XX, sino de que el proceso de desarrollo económico, el avance de las sociedades, tiene que ir de la mano con la protección de poblaciones vulnerables como son los pueblos indígenas originarios. ¿Por qué? Ellos tienen una visión, una conexión, una historia. Son naciones que tienen el derecho de mantenerse, preservarse y continuar viviendo en las condiciones en las que ellos voluntariamente han escogido. Tradicionalmente, el desarrollo se veía en la incorporación de estos pueblos indígenas hacia la sociedad dominante. Hoy en día hay la visión de ayuda, la visión de asistencia, y eso se va a reflejar en el tema de la salud. En el tema de la salud, puede retirar ya las láminas. Muchas gracias, doctor Castañeda, muy amable. Muy bien, ¿qué cosa es lo que se plantea? Uno, hay que aplicar evidentemente la medicina occidental porque es la que nos salva, la que nos vacuna, la que nos va a evitar que caigamos en una mayor situación de afectación personal y que nos puede llevar hasta la muerte. Y como ya lo indicó la doctora Kulki, con mayor razón en el tema de las comunidades originarias que tienen una vida completamente diferente, una exposición mucho más directa a plagas o a pandemias. En el Perú, antes que comience el gran COVID-19, los pueblos originarios, los pueblos indígenas de la Amazonía, estaban afrontando una gran plaga, una gran epidemia de dengue,
una epidemia de dengue que se había vuelto bastante incontrolable en los departamentos de Loreto y los departamentos de Madre de Dios, para lo cual se habían dictado una serie de medidas y disposiciones para permitir atenderlos, para permitir darles el auxilio que estas personas requieren. Otro tema importante que busca el derecho internacional junto con el derecho nacional es que cuando se desarrollen las políticas de salud y se diseñen los protocolos de intervención en esta materia, se coordine con las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque los sapus, porque los chamanes tienen y utilizan su conocimiento ancestral en el tratamiento de ciertas enfermedades y el dotar a sus miembros de ciertas medicinas. Entonces, hay que conjugar la práctica occidental de la medicina con las sugerencias, creencias y planteamientos que van a tener chamanes y otros médicos de la región. Esto es absolutamente fundamental. Otro tema bastante importante en materia de salud, y aquí viene el dato de las postas y centros de salud que existen, es que uno de los principales problemas que afrontan las mujeres de comunidades indígenas originarias es el alto riesgo de mortalidad de niños al nacer. Superan realmente el límite, tienen un 4,1 punto por ciento, y esto obedece, según leí en la literatura, a que no suelen dar a luz con una asistencia médica apropiada y los niños fallecen a muy temprana edad. También a este nivel de la madre indígena hay que tener en consideración la importancia de respetar las costumbres por cuanto ellas tienen sus propios métodos ancestrales de traer un hijo al mundo. Entonces, hay que conjugar la posta médica, el centro de salud y el internamiento, pero con la vivencia cultural que trae una mujer miembro de una comunidad indígena originaria. Hoy en día que estamos en momentos de COVID-19, la obligación del Estado no solamente es atendernos a nosotros, sino que tiene, según las normas internas y los tratados internacionales que forman parte de nuestra legislación, la obligación de desarrollar mecanismos especiales para aislar a esta población a efectos de evitar de que una situación endémica, pandémica, como la que estamos viviendo, lleve a diezmar a nuestra comunidad indígena y de esta forma perder los valores de nuestros pueblos originarios. Con esto termino mi presentación, opinión, y quedo para el debate, para conversar, para intercambiar preguntas. Agradecemos a la doctora Delia Muñoz por la muy interesante exposición que ha manifestado el día de hoy sobre el derecho a la salud en los pueblos indígenas. Y justo escuchando los minutos finales de su ponencia, usted mencionó de manera muy interesante esa necesidad de coordinación entre el Estado y las organizaciones, las comunidades nativas, para proveerle de manera adecuada y para satisfacer su derecho a la salud. En atención a lo manifestado, hay muchas organizaciones indígenas, colectivos, asesores técnicos, líderes, ONGs, que abogan por el derecho a la salud desde una perspectiva intercultural. Mi pregunta sería si esta perspectiva intercultural, ¿en qué medida el Estado peruano podría aplicarla? ¿Qué implicaría ello? Y si la perspectiva intercultural, si bien es cierto, exige que el derecho de salud sea garantizado por el Estado, si esta perspectiva requiere de que el derecho a la salud sea visto de manera mucho más concreta y especial en atención a la cultura y a la organización propia de las poblaciones indígenas. Mire, es tan importante que por eso en las láminas iniciales yo colocaba la cifra de que las personas que trabajan en el sistema de salud dentro de las comunidades, en un más del 60%, 1.866 trabajadores pertenecen y provienen de estas comunidades indígenas. O sea que nosotros como Estado ya hemos establecido como política pública que incorporemos como trabajadores de la salud en esta zona
prioritariamente a personas que provienen de estas comunidades, lo cual te da la visión per se. No tiene que ir un tercero, no tiene que ir un representante ajeno. Tú tienes ya a los agentes del Ministerio de Salud que han sido educados en esta materia y que están formando parte integrante del sistema y son a los que tienen que utilizarlo. El tema intercultural es realmente sumamente interesante en el Perú porque es uno de los países en el mundo que tiene la más diferente manifestación en pueblos originarios y en comunidades campesinas. Yo creo de que ahora que estamos en COVID, en ese tema tiene que tenerse una atención bastante especial y escuchar también porque hay que mezclar, hay que conjugar la creencia del pueblo originario con lo que nosotros estamos llevando, porque si eso no se realiza, lo que puede lograrse es que se alejen, se contaminen y realmente no accedan a los tratamientos que son necesarios, ¿no? Doctora Delia, muchísimas gracias por su ponencia. No antes, hay una pregunta del doctor Ricardo Vázquez Kunze. Menciona lo siguiente, dice, ¿y qué pasa con los pueblos semicontactados y no contactados bajo soberanía de un Estado? ¿Cómo el Estado se contacta si el contagio puede ser peor? Mire, en el tema de los pueblos no contactados o semicontactados es todo un problema porque una de las obligaciones del Estado es precisamente no interferir en esa condición que ellos tienen de pueblos, porque suelen ser pueblos nómades, ¿no? Sin embargo, en la práctica, sobre todo en la zona de Puerto Maldonado, hay zonas en las que tienen postas de atención algunos centros de iglesias cristianas que les brindan algún nivel de atención, pero si hubiera algún tipo de contacto con estas personas, no solamente el peligro es el COVID-19, sino las bacterias y los microbios que nosotros per se tenemos y para los cuales estas personas no cuentan con las inmunizaciones correspondientes, ¿no? Entonces, el doctor Ricardo Vázquez Kunze, de una manera muy inteligente, toca un tema en el que me imagino, si es que se encuentra un pueblo no contactado, se tendrán que tener con mayor consideración las alertas, ya no al 100%, sino al 1000%, ¿no? Porque ahí el solo contacto, aún sin epidemia, puede diezmar a esa pequeña comunidad. Bien, doctora Delia, muchísimas gracias por la ponencia. Esperamos contar en otra oportunidad con estas magistrales aclaraciones sobre este tema y seguramente en otros tópicos también. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Ahora es turno de la doctora Jimena